El miedo a hablar en público nos atenaza y nos impide, en definitiva, comunicar con eficacia. Esta es la primera idea que quería transmitir. Por tanto, tenemos que tener como objetivo la superación de ese miedo. La superación de ese miedo es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú piensas, como decía Pericles, 450 años de Cristo, si tú piensas pero no eres capaz de expresar lo que tienes en tu cabeza, como decía Pericles, es como si no pensaras. Quien piensa pero no es capaz de expresar lo que piensa es como si no pensaras. Bueno, pues la gente, claro, empieza a decir, uy, ¿qué van a pensar de mí? Me equivocaré, me bloquearé. Bueno, tendré un pequeño problema técnico como este que ha ocurrido y entonces eso a lo mejor te hace ponerte nervioso, te hace desconcertarte. Bueno, yo siempre digo que tienes que mantener la calma y decir, bueno, pues las cosas pasan porque pasan y no tienes que agobiarte, tienes que conseguir estar centrado en tu mensaje, centrado en tu público al que te tienes que dirigir, que es lo que estoy haciendo yo ahora, en definitiva. ¿De acuerdo? Bien, yo digo muchas veces, un ejemplo que me gusta poner para pensar cómo podemos controlar nuestra cabeza en esos momentos de estar pensando cómo voy a hablar y qué voy a hablar y qué voy a decir. Entonces, ¿te gustaría pasear de noche por un cementerio? Es algo que pregunto siempre a mis alumnos. ¿Te gustaría pasear de noche por un cementerio? Y la gente me dice, hombre, qué tontería, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Hombre, pues porque es una experiencia que puedes hacer, y a veces yo he dicho medio en broma, medio en serio, que he estado tentado a veces de llevar a algunos alumnos míos y hacerles pasear de uno en un cementerio de noche. Porque entonces uno entra con la cabeza bloqueada, con la cabeza en una situación de tensión tremenda, pensando que van a salir muertos vivientes. Y yo digo, hombre, si tú paseas de noche por el cementerio, pues es un sitio agradable, es un sitio que después de un día de calor, por ejemplo en Valencia en verano que hace mucho calor, tú paseas por el cementerio y hace fresquito por la noche, hay un silencio estupendo, te puedes concentrar, no hay móviles, no hay televisión, no hay vecinos, no hay perros, no hay niños que lloren, no hay coches. Estás en un silencio, rodeado de un silencio, como se dice, sepulcral, claro, por eso se llama así, ¿verdad? El silencio de los sepulcros. Bueno, y alguien dice, hombre, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes ir de noche paseando por un cementerio? Digo, sí, fíjate, un cementerio está lleno de obras de arte, fíjate, ¿ves qué bonito? Pues tienes monumentos, tienes ahí mausoleos, etcétera, tal. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de la gente que piensa voy a entrar a pasear por un cementerio, entra con el cuerpo en tensión, con su cabeza absolutamente pendiente de cualquier cosa que le puede acechar, a cualquier peligro que puede ponerle en una situación de máximo riesgo. Y entonces, en su cabeza, ¿qué está proyectando? En su cabeza está proyectando esto. En su cabeza está proyectando fantasmas, está proyectando muertos vivientes, ¿ves? Fantasmas, momia, una momia. Yo siempre digo, este existió de verdad, seguramente hace 3.000 o 4.000 años. No sé si sería egipcio de Mesopotamia o qué, pero en fin, se supone que esto de verdad es una momia auténtica. Los anteriores no, los anteriores eran todo producto de la ficción y de la imaginación de las personas. Aquí tenemos a un señor al que le pagaron, siempre digo, $200 por disfrazarse y por maquillarse como si fuera un muerto viviente, pero esto lo ha visto la gente en las películas. Como lo ha visto en las películas, esto se proyecta en tu subconsciente y entonces tú entras al cementerio pendiente de que todos estos van a aparecer para verte. Este también, lo mismo. Y entonces, claro, en tu cabeza se dispara todo eso y empiezas a tener un miedo horroroso. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si resulta que oyes un ruidito mientras vas andando por el cementerio, mientras tu cabeza proyecta todo esto, oyes cualquier ruidito y empezarás a correr como un loco, empezarás a huir de ese peligro. Ese peligro no es real, ese peligro está en tu cabeza, pero a tu cerebro lo estás engañando desde esos pensamientos negativos que estás teniendo. Esta es una idea importante que me gusta resaltar. Pensamientos negativos que estás teniendo. Resulta que vas a estar pensando que todos estos vienen a por ti, que te persiguen. Por tanto,
se te habrá disparado, como se suele decir, el sistema nervioso autónomo simpático. Luego explicaré un poquito con más detalle esto, pero se te dispara el sistema nervioso autónomo simpático, que es el que te activa, es el que te hace correr, es el que te hace huir del peligro, porque es un mecanismo de defensa que tenemos en nuestro cerebro. Insisto que ahora luego lo explico con un poco más de detalle. Bueno, pues eso es lo que te puede ocurrir cuando vas a hablar en público. Que tú vas a hablar en público y entonces estás pensando que esto va a ocurrir. La gente pues me va a mirar mal, me voy a equivocar, ya verás tú, me quedaré en blanco, o no sabré qué decir, o lo que voy a decir que es que no les va a interesar, no voy a ser capaz de expresarme adecuadamente, etc. Es decir, todo un cúmulo de pensamientos negativos que te van a estar atenazando y que te van a estar haciendo sufrir. Y entonces, ¿qué es lo que le ocurre a mucha gente? Que ante esa situación dice, bueno, pues mira, yo no hago la presentación, yo no doy la charla, yo no voy a hablar con estas personas, etcétera, porque no se sienten seguros y porque piensan que les pueden estar ocurriendo todas estas cosas. Bueno, yo digo siempre una frase muy interesante, que es que el estrés que provoca el miedo provoca estrés, ¿no? Entonces, el estrés no lo provocan las circunstancias, sino la actitud con la que nos enfrentamos a ellas. ¿Con qué actitud te enfrentas a el hecho de tener que pasear de noche por un cementerio? ¿Con la actitud que he dicho yo de pensar que es una noche agradable, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O con la actitud de pensar que te van a aparecer los muertos vivientes? Perdón, se me ha olvidado decir también que estarían Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. También estarán allí, seguro, pendientes todos para comerme, para atacarme y para, bueno, para despedazarme. Horrible, horrible. La actitud la tienes que decidir tú. ¿Qué actitud quieres tener frente a esa situación? De la misma forma, cuando uno va a hablar en público, tiene que tener también la disposición interior de ánimo de ser capaz de controlar su mente, de controlar sus miedos y de poder generar pensamientos positivos que le ayuden a poder afrontar esa situación con tranquilidad. Yo digo muchas veces... ¿Te causa estrés el volar en avión? Claro, subir en un avión y viajar en avión te causa estrés. Hay gente que me dice, uy, sí, a mí sí, bueno, a mí no, pero reconozco que hay personas que sí, que les provoca estrés, les provoca el miedo a volar, les provoca un estrés tremendo. Y yo digo, bueno, pues yo cuando voy a volar estoy pensando desde el primer instante, incluso desde antes de volar, estoy pensando en cosas hermosas, en cosas interesantes, en cosas bonitas. Por ejemplo, pues en esta imagen de París, que lógicamente aquí la vemos en una diapositiva, pero desde un avión la ves de verdad, ves una imagen de una ciudad, la ves desde lo alto y es una experiencia interesante, o pasas por los Pirineos nevados y te parece un espectáculo hermoso, o la costa, ver la costa desde el avión. Bueno, yo estoy pensando en esas cosas y además estoy pensando que en 2 horas y media, más o menos, estaré en Londres, estaré en París, estaré en Roma y podré entonces disfrutar de esa situación, de poder estar en esas ciudades en ese tiempo récord increíble, subiendo a 8.000 metros de altitud. Es decir, ¿qué estoy pensando yo? Estoy pensando todo el rato en pensamientos positivos, en cosas agradables que me permite el volar, ¿no? Como ver estas imágenes aéreas, como también de esta isla, por cierto, que no es ninguna isla del Caribe, sino que es las Islas Cíes de Pontevedra, de la Ría de Arousa, una imagen hermosa aérea que tú la puedes ver al natural, lógicamente si vas en avión. Si vas aquí en diapositiva, pues está claro que sí, pero no la ves al natural, ya me entendéis, ¿no? Bueno, yo como soy de Valencia y además yo nací en Sueca, por cierto, pues yo pongo una imagen de la Albufera, que siempre le suelo poner a la gente una imagen de la Albufera, y decir, bueno, la imagen de la Albufera y de los arrozales del entorno de la Albufera, pues la podemos ver si vamos en avión, en avioneta, en fin, una imagen aérea, desde luego. Esto es algo interesante, pero hay personas que cuando van a subir en avión, lo que están pensando es esto. ¿Veis? Están pensando esto, están pensando en la catástrofe aérea. Están pensando en que puede haber un accidente, en que podemos morir, en que... Yo digo siempre sí, pero ten en cuenta que volar tiene 30 veces menos peligro de muerte que ir en coche. Y eso que estoy diciendo es una realidad absoluta. Es una auténtica realidad, es pura estadística, no tiene discusión. Es más peligroso viajar de Valencia a Madrid, por decir algo, en coche, es 30 veces más peligroso que hacerlo volando en avión.
Bueno, por tanto, sí, bueno, pero eso es muy fácil decir, pero es que en avión, si hay un accidente, esto no tiene remedio y todo. Bueno, en fin, si tú proyectas estas imágenes o esta otra, claro, de que lo has visto en los telediarios a veces cuando ha habido una catástrofe aérea, un avión despedazado en un bosque, los pasajeros por ahí con las ambulancias, los equipajes, etcétera, etcétera, pues claro, eso está proyectándose en tu cabeza y te va a provocar ese estrés que te está provocando el miedo. Es decir, la frase que os he dicho antes es esta, ¿no? Ahí la tienes. El estrés no lo causan las circunstancias. Entrar de noche a un cementerio, subir y volar en un avión, salir a hablar en público, ante un público, me da igual el que sea, el estrés no lo causan las circunstancias, sino la actitud, y por eso pongo la actitud con mayúsculas, la actitud con la que nos enfrentamos a esas circunstancias. Bueno, pues tú tienes que pensar, ¿qué actitud quiero tener? ¿Qué actitud quiero tener para conseguir que cuando yo vaya a hablar en público pueda mantenerme con tranquilidad, con calma, gestionando bien las ideas que están en mi cabeza, como decíamos antes, con la cita de Pericles, etcétera, ¿no? Bueno, pues tienes que conseguir no dejarte llevar, como suelo decir yo, como una botellita de plástico es llevada por la corriente de un río. Desgraciadamente vemos a veces botellas de plástico flotando en el agua de algún río, que es una guarrada de mucho cuidado, claro. La gente que lo tira son unos cochinos, pero por desgracia a veces ocurre. Bueno, a mí me sirve esta imagen para pensar un poquito cómo si tú te dejas llevar por tus emociones negativas, si tú te dejas llevar por actitudes negativas, vas a ser reo de tus propios pensamientos, vas a ser reo de esas emociones negativas y por tanto la corriente de la vida, la corriente de las circunstancias, la corriente de esas emociones negativas te va a arrastrar, te va a llevar y no vas a tener autonomía para ser capaz de hablar con tranquilidad, para ser capaz de transmitir tus ideas con eficacia al público que te está escuchando, al público al que te vas a dirigir. De hecho, tengo un colega que suele decir a la gente en sus conferencias, suele decir, si usted tiene miedo a hablar, usted no es libre. Lo suele decir así. Y me hace gracia porque lo dice el hombre incluso gritando para dejarlo bien claro a quienes le escuchan. Usted no es libre. Usted no es libre si no eres capaz de poder expresar las ideas que tienes en tu cabeza, como decía Pericles, pues es como si no pensaras, y yo digo con este colega mío que efectivamente no eres libre porque no tienes la libertad de poder expresar tus ideas, caramba, si es que es evidentísimo que esto es así. Bueno, pues hay un vídeo muy interesante de unos niños, de un experimento que se hizo con unos niños que se llama el experimento de Marshmallow. Eran unos niños pequeños de pues, entre 3 o 4 años y 5 años como mucho, yo creo que 6 como mucho, sí, por ahí, por esas edades. Bueno, se hizo el experimento para ver cómo los niños desde pequeños podían o no gestionar las emociones, ¿no? Estos vídeos, los enlaces, si os parece, os los enviaré por correo, porque ya no me fío de las cuestiones técnicas de que pueda funcionar o no, y por si acaso, más vale no tentar al diablo, que decía aquel, ¿no? Es un vídeo muy interesante. Una señorita va sentando en una silla delante de una mesa a un niño de estos o a una niña en una sala, les sienta, les pone delante. Marshmallow es un dulce que es un cilindro así blanco, pequeño, que por lo visto tiene mucho éxito en los Estados Unidos, entre los niños, etc. Es un dulce muy apetitoso. Les va poniendo en un platito un marshmallow de estos, un dulce de estos, le sienta allí y le dice, bueno, aquí tienes tu marshmallow, tu dulce. Yo ahora me voy a marchar, volveré dentro de unos minutos. Si tú te comes ese dulce, no pasa nada. Cuando yo vuelva, si te lo has comido, pues estupendo, muy bien, no pasa nada, te lo has comido. Pero si no te lo has comido, cuando yo vuelva, tendrás otro de premio. Claro, a un niño pequeño, de entre 3 y 5 años aproximadamente, lo de la dilación en el premio, según todos los pedagogos, es una cosa bastante complicada. Es algo que les cuesta mucho entender. Lo quieren y lo quieren ya. Todo lo que quiere un niño lo quiere normalmente ya. Entonces, decirle que le va a dar el premio dentro de unos minutos, pues les cuesta. Y tienen que aguantar. Claro,
Le están grabándoles en cámara oculta, no se ve, ellos no saben que les están grabando, les dejan solos delante de su marshmallow y tiene mucha gracia, la verdad, porque ves los niños cómo están luchando con su propia tentación de me lo como, no me lo como, que lo tocan, que lo manipulan un poco con la mano, lo huelen, lo chupan un poquito, le cogen un poquitín del dulce, pero claro, la mayoría están luchando consigo mismos para poder aguantar. Bueno, pues vamos viendo simplemente reacciones de 7, 8, 9 niños aproximadamente que van pasando y niñas que van pasando por ahí. Hay una muy pequeñita que conforme le está diciendo la señorita las instrucciones, ella ya se lo está comiendo, con lo cual dice, bueno, tú dime lo que quieras que yo de momento ya, lo que va davant, que se dice en valenciano, ¿no? Bueno, pues es muy interesante. Claro, yo le digo a la gente, digo, hombre, no te dejes llevar por tus emociones negativas, como esta botellita de plástico es llevada por el río, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora es cuando quiero explicaros un poco qué es lo que pasa en tu cerebro, a lo que he aludido antes cuando hablaba de lo del cementerio. Resulta que, bueno, estos son los niños, ahí tenéis la foto del vídeo ese es el dulce y estos son algunos de los niños que están sufriendo la tentación. Esta niña de arriba a la izquierda es la que se lo está comiendo y la de abajo, que es la abajo a la derecha, que es muy pequeñita, ya veis que se la ha comido casi entera. Y este de abajo a la izquierda está luchando a brazo partido. En el vídeo se le ve con mucha dignidad. Bien, seguimos. Esto es lo que quería explicaros. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando el miedo nos atenaza? Esa bolita roja que veis en el centro, esa especie de curva dentro, en el centro de nuestro cerebro amarilla, se llama el sistema límbico. Y esa bolita roja que hay ahí debajo, eso es la amígdala cerebral. Tenemos 2 amígdalas cerebrales en la base de nuestro cerebro. Y eso lo compartimos con todos los animales del mundo. Todos los animales tienen, más o menos desarrollado como es natural, todos tienen su sistema límbico y todos tienen sus amígdalas cerebrales. En nuestro caso, esto lo explica muy bien Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. En nuestro caso, dice Daniel Goleman, la amígdala cerebral tiene el tamaño de la uña de un dedo meñique o una almendrita pequeña. Y tenemos 2, una a cada lado de la base de nuestro cerebro. Bien, pues fijaos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en el exterior de nuestro cuerpo, llega a nuestro cerebro a través de los 5 sentidos. ¿Os acordáis de los 5 sentidos? Vista, olfato, oído, gusto y tacto. ¿De acuerdo? Bien. Pues a través de uno de esos sentidos te está llegando a ti permanentemente, desde antes de nacer. Desde antes de nacer y hasta que te mueres, están llegándote los estímulos a tu cerebro. Vista, olfato, oído, gusto y tacto. No dejas de percibirlos, no dejas de recibirlos, los estás recibiendo en estos momentos. Ya digo que no dejas de percibirlos y de recibirlos en ningún momento. Pero, dice Daniel Goleman, esos estímulos que llegan a través de uno de esos 5 sentidos, las amígdalas cerebrales, bueno, yo les llamo a las amígdalas cerebrales, les llamo nuestro Securitas Direct, por cierto, nuestro Securitas Direct de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque son nuestra central de alarmas. Son nuestra central de alarmas. Dice Daniel Goleman que cuando algún estímulo es agresivo para nuestro cuerpo, pone nuestro cuerpo en cierto peligro, las amígdalas cerebrales, dice, son capaces de llamar a la policía, a los bomberos, a la ambulancia, al ejército, a la Guardia Nacional. O sea, su misión es tener una explosión de alarma que ayude a que este cuerpo se ponga a seguro huyendo de ese peligro. Y esto ha sido así desde hace miles y miles de años, desde el hombre en la cueva, cuando había un incendio, cuando venía una tribu a atacar o cuando venía alguna fiera, alguna limaña del bosque o lo que sea a atacar, pues bueno, tenía que reaccionar. Y había 2 reacciones típicas, que era o huir o pelear o luchar. Bueno, pues la amígdala cerebral dice, clasifica esos estímulos, a los que me estoy refiriendo, los clasifica en estímulos emocionalmente, es decir, desde el punto de vista de las emociones, emocionalmente neutros o estímulos emocionalmente no neutros. Si son estímulos emocionalmente neutros, como los que en principio creo que estaréis recibiendo ahora, espero, pues uno está tranquilo, ¿verdad? Claro.
Mi voz, espero que no te resulte agresiva, no le faltaría, ¿no? Claro, estás escuchando, estás oyendo mi voz y espero que me estés escuchando, que me estés prestando atención, claro. Entonces, mi voz no te está resultando una amenaza, digo yo, ¿no? Bueno, estás tocando algo, estás tocando una mesa, estás tocando una taza de café, estás tocando un bolígrafo, tu ropa, lo que sea. Esos son estímulos también, a través del tacto estás recibiendo todo eso. Son estímulos emocionalmente neutros, estímulos emocionalmente neutros. El olfato, a lo que huela en el sitio en el que estás, pues olerá pues, o a libros, o a casa, o a calefacción, o en fin, lo que sea, café, estímulos emocionalmente neutros. Y así con todo, ¿de acuerdo? Vista, olfato, oído, gusto, tacto. Pero, atención, si lo que yo toco es una plancha al rojo vivo, os podéis imaginar lo que ocurre, ¿no? Claro, eso no es un estímulo emocionalmente neutro, es un estímulo emocionalmente no neutro, así les llama Daniel Goleman. ¿Qué quiere decir? Que yo en el momento en que mi mano o mi dedo o lo que sea toca esa plancha al rojo vivo, pues, claro, me pego un quemazo de narices. ¿Qué es lo que haces? Inmediatamente quitas la mano de ahí, das un grito, ¡oh, vaya quemazo que me he pegado! ¿No? No se te ocurre mantener la mano ahí y decir, oh, me estoy quemando la mano, voy a ver si la quito porque es estúpido, es una estupidez pensar en eso. Lo tocas y automáticamente apartas la mano de la fuente de calor porque te está quemando, porque te está poniendo en peligro. ¿Qué es lo que se ha movilizado? Las amígdalas cerebrales, al reaccionar frente a ese estímulo, resulta que, por favor, silenciad, gracias. Al recibir ese estímulo emocionalmente no neutro, resulta que ponen en marcha el sistema nervioso autónomo simpático, como he dicho antes. Ese estímulo emocionalmente, perdón, ese sistema nervioso autónomo simpático, lo que está haciendo entonces es que le dice, atención a esto que es muy interesante, le dice al sistema circulatorio, primero le dice al corazón que bombee más sangre. Fijaos, esto es muy interesante. Le dice al corazón que bombee más sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre hace falta en algún lugar del cuerpo humano. ¿Para qué? Para huir, como decíamos antes, el hombre de la cueva, para huir de la alimaña, para huir del enemigo, para huir de un incendio, etcétera, de un peligro inminente. Entonces esa sangre tiene que ir a las piernas automáticamente. Tú no dices, a ver, corazón, bombéame sangre a las piernas. No, no, tú no lo dices. Lo dice tu sistema nervioso autónomo simpático, que bombea el corazón, que bombee sangre, y al sistema circulatorio le dice, llévame sangre a esas piernas porque este cuerpo necesita salir corriendo, huyendo, despavorido del peligro inminente. Es más, segregas adrenalina, esto nos suena yo creo a todos, ¿verdad? La adrenalina, pues segregas adrenalina para dotar al cuerpo de un recurso de energía extraordinario y fenomenal para poder correr muchísimo más de lo que correrías en circunstancias normales, o para poder saltar, o para poder afrontar ese peligro. Entonces, la sangre va a las piernas, atención, o va a los brazos y a los puños, porque ese cuerpo ha decidido luchar contra ese enemigo o contra esa alimaña que viene. Y automáticamente el sistema nervioso autónomo simpático hace que el sistema circulatorio lleve la sangre hacia los brazos, hacia los puños para poder pelear. Bueno, esto es maravilloso. Eso es lo que ocurre también cuando uno va a hablar en público. Por eso digo siempre que en la historia de la humanidad, desde hace miles de años, el ser humano ha asociado un estímulo emocional fuerte, sea positivo o sea negativo, con el corazón. Y por eso decimos siempre, dilo con el corazón, pon el corazón en lo que hagas. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esas frases? Asociadas siempre al corazón, siempre el corazón está por en medio. El corazón es una válvula que bombea sangre. No es más que una válvula que bombea sangre. Es un motorcito que está ahí, pum, 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 bombeando sangre. El corazón ni siente ni deja sentir, pero es el primer elemento de nuestro cuerpo que reacciona cuando tenemos alguna emoción fuerte, sea positiva o sea negativa. Por eso de toda la vida hemos dicho los seres humanos, dilo con el corazón, pon el corazón. Uy, el corazón me dio un vuelco, decimos, ¿verdad? Es que el corazón me dio un vuelco ante aquel susto, ante aquel miedo. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos pasa. Claro, cuando uno va a hablar en público y resulta que tiene miedo porque se ha dejado llevar de esos pensamientos negativos que a su vez le han producido esos estímulos emocionalmente
no neutros, que está engañando a su cerebro pensando que esa situación es de mucho peligro, lo de ponerse delante de la gente a hablar, pues entonces, claro, el corazón empieza a latir con fuerza. Eso todo el mundo me reconoce, que es lo primero que notan. Ay, es que el corazón, bum, 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 empieza a latir con fuerza. Se te contrae el estómago, empiezas incluso a sudar, la hiperhidrosis que se llama, o sudoración excesiva, empiezas a sudar más de lo normal. El cuerpo reacciona, claro, al moverse toda la sangre, pues el cuerpo reacciona generando calor, etc. Bueno, pues eso es lo que ocurre y eso es lo que tenemos que intentar que no nos ocurra cuando vamos a hablar en público. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, en nuestro cerebro tenemos otro elemento muy interesante, que es este otro. Es los lóbulos prefrontales, se llaman así, lóbulos prefrontales del córtex cerebral. Vemos aquí esta imagen, este esquema del cerebro humano. Esa parte sonrosada o rojiza es la parte que está detrás de la frente, la parte frontal, por eso se llama prefrontal. Del córtex cerebral. El córtex cerebral lo tenemos los seres humanos, los animales no tienen el córtex cerebral, tienen ese cerebro primitivo que hemos dicho antes, ¿verdad? Ese espacio amarillento o amarillo que decía que es el sistema límbico. Bueno, hasta la mosca, cuando tú intentas coger una mosca, intenta coger una mosca que está encima de una mesa, eso todos los chicos han intentado alguna vez o hemos intentado de jovencitos, intentar coger moscas así con un movimiento rápido de la mano, muchas veces cuesta un esfuerzo tremendo, porque apenas está acercándose la mano a la mosca es más rápida y vuela y huye de ese peligro. Ella no razona, evidentemente, simplemente es una acción-reacción. Nota venir el peligro y vuela. Cuando tú estás en una cala, en Javea, en Menorca, y ves en ese agua transparente y maravillosa, ves un pececito que está ahí flotando tranquilamente, dando pequeños coletazos, y tú dices, sí, voy a cogerlo. Digo, sí, lo vas a coger tú, mañana lo vas a coger. En cuanto metas la mano en el agua, a medio metro de distancia o a 1 metro de distancia de ese pez pega 2 coletazos y se ha ido a 10 metros de distancia. Eso creo que todos hemos tenido esa experiencia. Bueno, pues eso a los animales les funciona porque les protege. Cuando están los documentales que vemos en televisión, en la sabana africana, que vienen los depredadores y tal, y viene la leona o viene tal, o los tigres, a las pobres gacelas o a los bueyes o lo que sea. Bueno, pues están atentos y cuando ven que viene, pues empiezan a correr, ¿de acuerdo? Disculpad, estaba bebiendo un pelín de agua. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este córtex prefrontal, en estos lóbulos prefrontales del córtex cerebral, resulta que ahí reside una capacidad que tenemos los seres humanos, que es que dice Daniel Goleman, estos lóbulos prefrontales del córtex cerebral, dice así, cuando una emoción nos ataca, una emoción, dice, ponderan la situación, lo dice así con esta frase literal, dice, ponderan la situación y deciden la respuesta más adecuada. Ponderan la situación y deciden la respuesta más adecuada. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ponderar la situación? Pues si esto es una reacción, cuando tú tocas la plancha ardiendo que he dicho antes, la mano la retiras en ultracentésimas de segundo, vamos, o millonésimas de segundo. Esto va prácticamente a la velocidad de la luz. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Resulta que los lóbulos prefrontales del córtex cerebral ponderan la situación y deciden que esa mano hay que retirarla de la plancha ardiendo. Simplemente eso. Y dan las órdenes oportunas a ese sistema nervioso autónomo simpático para que la corriente nerviosa llegue a esos tendones, a esos músculos y el brazo retire la mano de esa fuente de calor y eso sí, te vas con un quemazo en los dedos, ¿qué le vamos a hacer? Ya te curarás. Pero no tienes una reacción desaforada, no empiezas a gritar como un loco, como si te estuvieran matando, ¿no? ¡Ah! Bueno, no, es la persona que tiene un equilibrio emocional normal, pues se pega un quemazo, dará un grito, lo que sea, irá a poner la mano bajo el grifo, se dará una crema o irá al hospital, lo que sea, pero no empieza a gritar como un loco. Bueno, tengo experiencias cercanas muy interesantes sobre esto que no voy a contar para no enrollaros demasiado, pero sí, es que estaba dando un curso en un hospital en Torrevieja hace unos años a 14 doctores, doctoras y enfermeras, etcétera, y personal técnico del hospital. Y cuando estaba explicando esto, de repente una doctora hizo ademán de levantarse corriendo de la silla. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa?
y me dijo la señora, y me dice, ha habido un temblor, ha habido un temblor. Y yo dije, bueno, yo no he notado nada, yo estaba de pie, yo no había notado nada. Otro doctor dijo, sí, yo he notado algo, pero no se movió. Esta otra señora hizo ademán de levantarse, pero no se llegó a levantar. Y yo dije, bueno, esto es impresionante. Resulta que yo estoy explicando esto y ¿cómo me voy a poner de acuerdo yo con la Tierra para que tiemble? Efectivamente hubo un pequeño temblor de 3 y pico, no recuerdo, 3,4 o lo que fuera de la escala Richter, que al día siguiente me lo trajeron en el periódico. Mira, ves, efectivamente ayer hubo un temblor. Bueno, pues lo que ocurrió efectivamente fue que esa doctora notó su amígdala cerebral, dijo terremoto, terremoto, y fueron los lóbulos prefrontales de los que decidieron que no podía levantarse corriendo y volviéndose loca, gritando, imaginaos que hubiera salido corriendo por todo el hall del hospital, ¡terremoto, terremoto! ¿Qué va? Y la gente la habría mirado y decía, bueno, ¿esta señora qué le pasa? Habría tenido un desbordamiento emocional. Bueno, pues esas cosas son las que pasan cuando uno va a hablar en público, tiene un desbordamiento emocional, entonces no le funciona bien estos lóbulos prefrontales del córtex cerebral y entonces pues resulta que se queda en blanco. Ahora luego vamos a ver también por qué se queda en blanco, porque también es muy interesante saber por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Fijaos, dice Daniel Goleman también, dice esto, cuando las emociones dificultan la concentración, se dificulta el funcionamiento de la capacidad cognitiva. La capacidad cognitiva es la capacidad de nuestro conocimiento, de nuestro cerebro, lógicamente, ¿no? Se dificulta el funcionamiento de la capacidad cognitiva que los científicos llaman memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Pensé yo cuando leí esto hace muchos años por primera vez, pensé y dije, hombre, claro, la memoria de trabajo es la memoria RAM de nuestro ordenador, de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. La memoria RAM, como supongo a lo mejor que sabéis, es lo que permite que el ordenador con el que estás trabajando pueda funcionar y que tú en la pantalla puedas manejar pues, el PowerPoint que estoy manejando yo en esta presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sea, ¿no? El programa Word, un Excel, lo que sea. Si no funciona la memoria RAM, es imposible que tú puedas trabajar con un ordenador, porque la memoria RAM saca del disco duro lo necesario para que tú puedas trabajar en esas pantallas. Pues eso es lo que ocurre exactamente en nuestro cerebro. Yo ahora estoy pudiendo hablar, estoy pudiendo decir estas cosas que están en mi cabeza porque me está funcionando la memoria de trabajo, es decir, porque me está funcionando la memoria RAM de mi ordenador mental, de mi cerebro. Bueno, pues eso para que entendamos claramente qué es esto que dice que los científicos llaman memoria de trabajo, la capacidad cognitiva, que los científicos llaman memoria de trabajo. Dice, la tensión emocional, atención, compromete el buen funcionamiento de la memoria de trabajo, dificultando así toda posibilidad de pensar con claridad. Claro, si se te bloquea la memoria de trabajo, pues entonces no hay forma de que puedas sacar del disco duro todo lo que necesitas para poder seguir hablando como estoy hablando yo ahora. Es que es impresionante, es que esto es fundamental. Por eso estoy insistiendo tanto en esta idea, en que tienes que conseguir tener un control emocional de ti mismo, tener tu cabeza tranquila, que nada te perturbe, como decía Santa Teresa, ¿no? Que estés con calma, que estés con sosiego, que puedas funcionar, que puedas reflexionar, que puedas decir lo que quieres decir sin balbuceos, sin muletillas, sin bloqueos mentales y, por supuesto, sin quedarte en blanco, como es natural, ¿no? Bueno, pues fijaos que hay una psicóloga que se llama Susan Jeffers, americana, que dice esta cita que me gustó mucho, de un librito que tiene, muy interesante, por cierto, es un librito pequeño que habla sobre los miedos en general, no habla solo del miedo a hablar en público, sino del miedo al cambio, del miedo, de todos los miedos. Y lo leí hace muchos años y, bueno, típico, más de 2 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos, etcétera, típico bestseller, ¿no? Bueno, pues tiene varias citas muy interesantes que yo me copié y una de ellas era esta. Lo único que uno debe hacer para hallar una salida de la cárcel que se ha impuesto a sí mismo es reeducar sus pensamientos. Fijaos, por favor, que tiene mucha sustancia esta frase, esta idea que transmite aquí Susan Jeffers. Bueno, el libro, por cierto, se llama Aunque le dé miedo, hágalo igual o hágalo lo mismo. No me recuerdo nunca, siempre me confundo. Una de las dos cosas es. Pero bien, básicamente es eso. Pones Susan Jeffers, aunque le dé miedo,
o aunque tenga miedo, o aunque le dé miedo, hágalo igual o hágalo lo mismo. Algo así es el título de una de esas dos formas, de Susan Jeffers. Pues ahí es donde dice esto: lo único que debe hacer para hallar una salida de la cárcel que se ha impuesto a sí mismo es reeducar sus pensamientos. Claro, porque esos pensamientos son los que, como vengo diciendo desde el principio, desde que hemos hablado del cementerio, desde que hemos hablado de los viajes en avión, o desde ya que os he dicho directamente el hecho de tener que hablar en público, o pon tú el miedo que puedas pensar, que puedas imaginar. Si no reeducas tus pensamientos, te estás imponiendo una cárcel a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás dejando que esos pensamientos negativos creen esa cárcel en la que tú te has metido. Te has metido en esa cárcel y la única forma de salir, dice Susan Jeffers, es reeducando sus pensamientos. Bueno, pues yo tengo un pensamiento positivo, porque todo pasa por ahí, pasa por tener pensamientos positivos o tener pensamientos negativos. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Tú decides qué es lo que quieres tener, pensamientos positivos, pensamientos negativos, una actitud positiva o una actitud negativa. Pues reeduca esos pensamientos, convéncete de que hablar en público no es tan terrible como puedes pensar. Como suelo decir, el público no son fieras salvajes dispuestas a devorarte, aunque mucha gente cree que sí. Ponerse delante de 50 o de 100 personas en un salón de actos, bueno, se les va la cabeza porque, claro, pues que les supera, el miedo les supera. Bueno, pues eso es lo que yo trato siempre de enseñar a la gente, que si consigues controlar esos pensamientos, conseguirás poder estar relajado, poder estar tranquilo y poder entonces gestionar bien todo lo que tienes en tu cabeza para, haciendo funcionar bien esa memoria de trabajo a la que me he referido hace unos minutos, poder hablar con tranquilidad y con calma. Bueno, pues pensamientos positivos. Mi pensamiento positivo favorito es el que digo siempre, que es el eslogan de mis cursos. ¿Qué es esto? No pasa nada. No pasa nada. Es decir, pase lo que pase, tú piensas que no se hunde el mundo, caramba, no es el acabose. Bueno, hoy hemos tenido un pequeño problema. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a solucionar? Lo has solucionado bien, muy bien. ¿Vas a solucionar algo poniéndote nervioso, poniéndote histérico, diciendo, Dios mío, qué horror, qué rabia, sí, lo habíamos probado? Bueno, esto cuando pasa algún pequeño problema técnico siempre lo digo, oye, pues ha pasado y ya está. Olvídalo, ¿de acuerdo? Sigue para adelante y no te bloquees, no te dejes dominar por esos pensamientos negativos y por esos pequeños tropiezos. Cuando vas andando por el campo, a veces tropiezas en una piedra, tropiezas, das un traspié y no te caes. Bueno, y si te caes, pero tampoco te has roto una pierna y tal, simplemente das un traspié y sigues andando. No te quedas media hora pensando, oh, Dios mío, casi me caigo y me podía haber roto la rodilla y fíjate tú. Y, bueno, bien, pero no te la ha pasado, chico, pues no le das más importancia y sigues andando. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Sigues andando y no hay mayor problema. Bueno, hay otro vídeo que os recomiendo que lo miréis en internet. Insisto que os enviaré los enlaces, si no, de todas formas, os enviaré los enlaces, que es de una película que se llama El año de la garrapata. No sé si bueno, a alguno a lo mejor puede que le suene, El año de la garrapata. Pero el vídeo en concreto es una escena, es una secuencia de esa película en la que un director comercial está estimulando a su equipo de comerciales. Pues imaginaos que aquí Maite os hace una sesión como esa y si veis el vídeo os hará reír, pero ese tipo de cosas se hacen, más o menos se hacen. Bueno, aparece el señor allí, pues no sé, 20, 30 personas en aquella sala y en la película, pues uno de estos agentes comerciales pues ha invitado a una amiga suya a esta sesión. Y llega el director comercial, se pone delante de los otros y les dice, buenos días, señores, ¿qué van ustedes a hacer hoy? Y todos contestan en voz alta, vamos a vender. Y él dice, no les creo a ustedes. A ver, ¿qué es lo que da? Que vamos a vender más alto, no les oigo bien. Que vamos a vender un montón, vamos a vender. A ver, gritando. Bueno, total, empieza a estimularles para que griten, que se pongan de pie, que salten, que lo digan gritando más, les insulta, como veis en las películas de los marines americanas, algo así, ¿no? Les insulta y les dice, vamos a ver, hijos del tal, ¿qué vais a hacer hoy? Y los otros gritando, vamos a vender un montón y vamos a vender, sí. Bueno,
Y el otro dice, son técnicas japonesas de venta, le dice el chico a su amiga, y la amiga dice, estos están locos y tal. Bueno, cuando acaban de gritar y de saltar y de hacer cosas de estas, pues el otro, como si no hubiera pasado nada, dice, bueno, muy bien, señores, esto es lo que yo quería oír, les deseo que tengan un buen día de ventas, buenos días, y se marcha, ¿no? Y total. Bueno, pues está hecho un poco de coña, está hecho un poco de broma y de risa, pero esto lo he visto yo hacer, ¿eh? Y si no, preguntadle a entrenadores de equipos, de balonmano, de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, ¿qué les dicen en los vestuarios? ¿Cómo les gritan y les dicen, vamos tíos, venga, vamos, vamos, va? Y gritan, ¿no? Y les estimulan, les animan. No sale, no me imagino a un entrenador de un equipo de fútbol que se juegan mucho en ese partido, no me imagino diciendo, bueno chicos, a ver si salís bien al campo y por favor procurad poner mucha atención, venga, va, concentrados todos. Pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Que lo dijera así. Les grita, les da golpes en la mano, o sea, con la mano en la espalda o en el culo según van pasando. Vamos, vamos, venga, 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 al campo. La selección española de baloncesto, recuerdo hace tiempo, que ponían todos la mano en el centro, no sé si lo siguen haciendo, y gritaban, 1, 2, 3, ¡España! Tal. Y bueno, y gritan así. ¿Qué hacen los neozelandeses del rugby? ¿Os acordáis? ¿No? La jata famosa, que dan los gritos aquellos y los saltos y el ritual ese que hacen para asustar al contrario, pero de paso para estimularse ellos a sí mismos de cara a ese partido, la jaca esa. Bien, bueno, pues eso es algo que funciona, psicológicamente funciona. Ya digo que yo he visto, en el Palacio de Congresos de Valencia asistí una vez a una cosa parecida y fue espectacular. Bueno, pues todo esto es muy interesante. El no pasa nada, métetelo, les digo siempre a mis alumnos, métete esta idea en vena, les digo, métetela en vena, o sea, repítetela una y otra vez. No pasa nada, me he equivocado, pues he metido la pata y ¿qué? No pasa nada, sigo para adelante, sigo esforzándome, sigo procurando hacerlo mejor la próxima vez, etcétera, pero no me hundo, no digo, bueno, yo no sirvo para esto. Estoy dando un curso ahora por las mañanas, aprovechando estos días de Navidad, estoy dando un curso para adolescentes de 12 a 17 años. Y hay una jovencita de 12 años encantadora, pero que cada vez que le pregunto algo, digo, fulanita, esto no es que dice, no sé. Digo, no empieces con un no sé. Le pregunte lo que le pregunte, siempre su reacción inicial es no sé. ¿No? Y luego lo piensa y sí que sabe, pero de momento ya la muletilla la suelta, no sé, no, prohibido, no puedes decir no sé, ¿no? Otra dice, uy, esto va a ser muy difícil, me decía esta mañana un ejercicio que les he hecho hacer, dice, esto va a ser muy difícil, yo no sé si voy a poder. Y, por favor, ¿pero qué estamos diciendo? No pienses eso, si tú ya vas pensando, yo no voy a poder, esto me supera, esto es muy difícil, uy, voy a hacer el ridículo, etcétera, etcétera, pues estás, insisto, una y mil veces poniendo pensamientos negativos en tu cabeza. Tienes que conseguir generar esos pensamientos positivos. Bueno, aquí tenéis una foto que no tiene que ver con lo del vídeo, pero es una foto que ponía siempre para recordar lo del vídeo. Bueno, fijaos, esto que os voy a decir es, de verdad, es clave para todo lo que estoy diciendo. De cómo sean tus pensamientos, atención, serán tus emociones. Esto no es mío, evidentemente no me lo he inventado yo, esto es de psicólogos y lo dicen todos los psicólogos y los neurólogos, está perfectamente estudiado. Según sean tus pensamientos, serán tus emociones. Así de claro, si tus pensamientos son positivos, tus emociones generarás emociones positivas. Si tus pensamientos son negativos, generarás emociones negativas. Pero es que las emociones, dicen los psicólogos, son unas situaciones breves en el tiempo, duran poco, la emoción dura poco, pero la emoción da siempre paso a los sentimientos, a unos determinados sentimientos. Entonces vemos cómo el proceso es, a partir de un pensamiento o de unos pensamientos determinados, tengo unas emociones determinadas o una emoción determinada, las emociones son pocas, alegría, tristeza, odio, ira, asco, pero que dan lugar luego a determinados sentimientos. Los sentimientos ya duran más en el tiempo, dicen los psicólogos. Sentimientos de agrado, sentimientos de rechazo, sentimientos de agradecimiento hacia alguien o de animadversión, yo qué sé, en fin, muchos sentimientos, lógicamente, son muchos. Según sean esos sentimientos, de esos sentimientos van a nacer unas determinadas actitudes. ¿Veis? O sea, que las actitudes que tú vas a generar, las generarás según tengas esos sentimientos.
que a su vez los habrás generado según hayas tenido una de esas emociones, que a su vez se ha generado según hayan sido los pensamientos que has tenido. Fijaos si tiene, pero ¿a dónde vamos siempre, por favor? A los pensamientos, a gestionar bien los pensamientos. Bueno, y según sean esas actitudes que tenemos, van a ser esas decisiones que tomemos. Tengo que hablar con determinada persona para ver si le convenzo de que me compre, digámoslo así, ¿no? Pues, alguien quiere venderle, quiere convencerle, quiere animarle, o para que se apunte a nuestro club, o para que venga a un viaje. Yo sé, suelo poner un ejemplo de un viaje. Te invitan a un viaje a Egipto. Y lo primero que pasa por tu cabeza, imagínate, es, Egipto, país árabe, musulmán, ahí hay talibanes también, aunque no tantos, claro, como en Irán, Irak, Afganistán, pero bueno, ahí también, ahí ha habido casos de hoteles a los que han atacado los talibanes, a los turistas. Lo primero que ha pasado por tu cabeza es esos pensamientos negativos, ¿eh? ¿Eso que produce? Claro, una emoción de miedo. Me da miedo ir a Egipto, me da miedo, me da miedo. ¿Qué lleva entonces? Unos sentimientos de rechazo. Rechazo, oye, pues te agradezco mucho. ¿La actitud cuál va a ser? La actitud va a ser, me parece que no voy a ir yo a Egipto porque no voy tranquilo, porque voy a ir preocupado, voy a ir con miedo, etcétera. Por tanto, la actitud va a ser negativa hacia esa invitación al viaje a Egipto y, por tanto, la decisión que tomaré, ¿cuál será? Rechazar la invitación, claro. Y de la decisión que tomaré, ¿qué es lo que se sobreviene? Las acciones. Es decir, la acción que tomaré será no ir, quedarme en casa y no ir al viaje. Bueno, la misma situación, otra persona le dicen, oye, que te invito a un viaje, que vamos a hacer un viaje a Egipto. Y entonces esa persona dice, ¡ah, Egipto, las pirámides, qué gozada, qué ilusión! Es un típico país que nunca he ido y no sabía yo si iría en alguna ocasión. ¡Oh, qué exótico el Nilo, no sé cuántos, etcétera! Bueno, pensamientos positivos de que le resulta atractivo, emociones de alegría, de felicidad, sentimientos de agradecimiento, de decir, oye, encima que me has dicho que me cuesta solo 100 euros, tengo que aportar, sí, está pagado todo por una empresa, no sé qué, bueno, bien, oye, pues qué bien, qué estupendo, muchas gracias. Actitud positiva, claro, oye, voy a ir, una aventura estupenda, pasarme 10 días en Egipto, etcétera. Decisión, sí, me apunto al viaje. Acción, por tanto, iré al viaje y vas al viaje. ¿Veis? Cualquier ejemplo que se os ocurra poner de vuestra vida diaria, veréis que pasan por estos 6 pasos: pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, decisiones y acciones. Por tanto, tenemos que conseguir, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Pues superar el miedo. ¿Cómo? Enfrentándonos a él. No hay más remedio. Y esto tampoco me lo he inventado yo, esto lo dicen absolutamente todos los psicólogos. Los libros que yo he leído sobre miedos, en general, tampoco que haya leído 40 o 50, tampoco, pero en fin, unos cuantos he leído, y todos, la tesis general de todos los psicólogos que hablan de los miedos, todos dicen lo mismo. La única forma de superar un miedo es enfrentándose a él. Si te da miedo la oscuridad, pasa por una zona oscura. Ay, es que lo voy a pasar muy mal, es que me da miedo, bueno, pero no tienes más remedio. Y esto, en tratamiento de psicólogos a fobias, pues es algo que está muy, muy, muy extendido y que es muy común. Enfrentarse a ese miedo, a un trauma que uno tiene, a algo que le ocurrió y que, por tanto, dice una psicóloga que le leí también, decía, cuando algo nos da mucho miedo, ni siquiera queremos hablar de ello. Ni siquiera queremos hablar de ello. No, a mí no me hables de perros, por decir algo. A mí no me hables de arañas. A mí no me hables de serpientes. Uy, por favor, por favor. Bueno, he visto gente casi llorando. Cuando yo hablaba en un curso una vez, hablaba de lo del miedo a volar, una chica, recuerdo, en un máster de la universidad, me decía, por favor, no me hables de volar, que yo me pongo, bueno, y se ponía histérica, y los demás compañeros suyos del máster decían, pero mujer, pero ¿cómo es esto que te pasa y tal? Sí, no, si yo luego voy en avión y no tengo más remedio, tengo que ir a Estados Unidos y tendré que ir en avión, claro, que voy a ir, pero casi llorando, me pedía por favor que no hablara, y digo, mujer, si estoy diciendo simplemente de volar, que es una cosa agradable, etcétera. Bueno, entonces, dice esta psicóloga, cuando algo nos da mucho miedo, ni siquiera queremos hablar de ello, preferimos huir.
y rechazarlo, no queremos ni hablar de ello, pues entonces los psicólogos te dicen todo lo contrario. La única forma de superar ese miedo, cualquier miedo, es enfrentarse a él. Por tanto, si te da miedo hablar en público, yo le digo a mis alumnos siempre, exponte cuanto más mejor a situaciones en las que tengas que hablar en público. Desde situaciones muy pequeñitas, hasta tener que dar una conferencia o un webinar como esta, o delante de público físicamente presente, o hacer una presentación, o dar una charla, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que yo suelo recomendar siempre, yendo al terreno de lo práctico, hombre, es que yo tengo pocas ocasiones de hablar en público, me dicen algunas personas, digo, no te preocupes que yo te voy a marcar algunos ejercicios que puedes hacer por tu cuenta. Uno de ellos, ¿sabéis cuál es? Este que vamos a hacer hoy o que estamos haciendo. Pregunta, cuando vas a una conferencia, a una charla, a una presentación, a una mesa redonda y al final hay un espacio para que puedas preguntar, aquí hoy vamos a dejar unos minutos al final para que preguntéis, pregunta. Porque, ¿qué le pasa a mucha gente? Que acaba la conferencia, yo como periodista he tenido que moderar muchas veces mesas redondas o conferencias en determinados sitios. Tengo muy comprobado qué ocurre al final. Bueno, muy interesante tu conferencia, muchas gracias y tal. Vamos a abrir ahora unos minutos para que podáis preguntar lo que os parezca a nuestro invitado. Silencio absoluto, nadie pregunta nada. Y dices, pero bueno, ¿pero será posible que nadie tenga nada que preguntar a esta persona? Yo siempre llevo 2 o 3 preguntas preparadas para salvar la situación, porque nadie se atreve muchas veces a hacer la primera pregunta. Bueno, luego en el mejor de los casos se van animando y al final hay que cortar y decir, bueno, que se nos acaba el tiempo, ¿qué tal? Pero muchas veces la gente tiene miedo a preguntar. Pues yo le digo a mis alumnos, les digo muchas veces, digo, pregunta, aunque no te apetezca, aunque de verdad no tengas ninguna duda, aunque en el fondo no te importe, chico, pero es una ocasión que tienes para hablar 15 o 20 segundos, como mucho, en público. Porque incluso si estás en un salón, pues vendrá la azafata a lo mejor y te trae el micrófono inalámbrico, tú te pones el micrófono inalámbrico delante de la boca y te pones a hablar y claro, cuando dices, sí, aquí, buenas tardes y tal, suena buenas tardes o suena tu voz por toda la sala y ya, eso ya atenaza a muchas personas. Bueno, pues dile, mire, ha dicho usted esto y esto y esto. Me he quedado pensando antes si esto otro no sé qué tiene algo que ver de no sé qué ni sé cuántos, lo que sea. Has tardado 12 segundos de reloj, cronometrado. Entre 10 y 15 segundos has tardado en hacer una simple pregunta. Cuidado, no te emociones y acabes dando tú la conferencia, que esa es otra. Hay gente que cuando toma la palabra para hacer una pregunta se tira 3 o 4 minutos, porque yo considero que, y yo he pensado, y en algún libro que leí, y a veces tienes que decir, perdone, ¿puede hacer la pregunta? Porque es que hay varias palabras pedidas. Bueno, no te pases. Pero, insisto, hablar 10, 12, 15 segundos, fíjate qué ocasión más pequeña, sin ningún riesgo. Ay, no, es que si me equivocaré y si no lo expreso bien. Y aquí hay gente muy interesante y gente de mucho nivel. Y no sé, bueno, por favor, no te machaques. Yo os digo siempre a mis alumnos, no te machaques. Porque si te machacas, pues entonces efectivamente vas a estar atenazado y no vas a ser capaz de poder hacer un pequeñito ejercicio como ese que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a cuestiones muy prácticas también que me apetece dejaros claras. Fijaos, cuando tú hablas en público, atención, en la comunicación oral humana, estos porcentajes, como es lógico, no son unos porcentajes que puedas medir, pesar, calibrar, porque no son cuestiones físicamente tangibles, ¿no? Pero bueno, están de acuerdo todos los expertos en comunicación, los psicólogos y los expertos en comunicación no verbal, ¿sabéis? La no verbal, pues es efectivamente la que no es el verbo, la que no es la palabra en sí. Y la comunicación oral humana, pues como es natural, tiene mucho de comunicación no verbal. Pues fijaos, el 65%, o sea, prácticamente 2/3, esto es algo que yo redondeé hace tiempo, porque dije, bueno, ¿qué más da 60 que 68 que 59? El 65% en números redondos es comunicación corporal. ¿Qué quiere decir que es comunicación corporal? Que fíjate, por el hecho de ponerte delante de la gente a hablar, ya estás transmitiendo una determinada comunicación. Tu imagen física está transmitiendo una comunicación. Si sonríes, si no sonríes, si miras, si no miras.
Claro, tu actitud corporal, tus movimientos, todo eso está transmitiendo ese 65% de comunicación corporal, como decía. Disculpad. El 25% es comunicación paraverbal. O sea, una cuarta parte de lo que comunicas lo estás comunicando no ya con tus palabras, que sí, por supuesto que también, sino en cómo están saliendo esas palabras de tu boca. Por eso os decía al principio que muchas veces empiezo balbuceando, titubeando, diciendo muletillas, cortándome, hablando torpemente, ¿no? Y aprovecho a veces para analizarlo y les digo, a ver, decidme qué cosas habéis visto que he hecho mal. Porque no es lo mismo decir las cosas de una forma que decirlas de otra. ¿De acuerdo? No es lo mismo que yo esté hablando rápido, entonces hay gente que habla así. Tengo una jovencita de esta jovencita que decía, en el curso de los adolescentes que no sé, es muy nerviosa ella, entonces habla así a toda velocidad. Si yo estoy hablando así todo el rato y soy de las típicas personas que habla como una ametralladora, pues a vosotros os está costando mucho seguirme, porque entonces si yo hablar así a esta velocidad, pues entonces, a ver, esta persona me está agobiando. Calma. Si tú pretendes convencer a alguien con tus palabras, por favor, evita, analízate. Si ves que hablas demasiado rápido, tienes que conseguir hablar con calma. Tienes que ser capaz de dejar silencios, breves silencios, como estos que estoy dejando ahora. Eso resulta mucho más agradable, escuchar a una persona que habla así, que no a una persona que está a toda velocidad, que en el mejor de los casos que vocalice bien, que esa es otra, claro, y que articule bien las palabras, porque quien habla así de rápido normalmente se come la mitad de las palabras, entonces no hay manera de seguir y decir, bueno, por Dios, qué mareo, por favor, calma, me está volviendo loco. Entonces tú tienes que conseguir hablar así. Bueno, pero eso en cuanto al ritmo, pero en cuanto a la entonación, en cuanto al volumen de tu voz, hay gente que habla así. Entonces, yo estuve, cuando el confinamiento, participé como oyente en un webinar de una persona que sabía mucho del tema, pero que hablaba tan bajito, hablaba tan para su camisa, que me costaba muchísimo. Y tuve que decirle a los organizadores, oye, la semana que viene, porque eran varias conferencias, la semana que viene decirle o que se acerque más al micrófono o que levante un poquito la voz, porque es que si no, no hay manera. Es que me cuesta muchísimo entender lo que dice. Era un señor mayor y hablaba muy bajito, muy bajito, muy bajito. Bueno, el volumen de tu voz, el ritmo al que hablas, cómo articulas las palabras, cómo vocalizas, bueno, todas esas cosas, todo eso forma parte de la comunicación paraverbal. Pues eso es el 25% de tu comunicación. Y solo es el 10%, atención, y hay expertos en comunicación no verbal que dicen que es el 7%. Yo lo he redondeado al 10%. En fin, ¿qué más da? Un poquito más, un poquito menos. Pero esa comunicación verbal, ¿qué es? Lo que dices, tu mensaje, lo que estás diciendo, tus palabras, las ideas, quiero decir, ¿no? Pero claro, ¿qué quiere decir? ¿Que no es importante lo que digas? Hombre, claro que es importante, solo faltaría. Por supuesto que es importante. Pero lo que quiere decir es que si ese mensaje verbal, ese 10%, no está bien apoyado en ese 90% que te estoy diciendo, ya puedes, vamos, ponte como te dé la gana. No vas a convencer a nadie, no vas a persuadir, no vas a seducir, como os decía. Y por eso hemos titulado esto, al hablar en público, mira, habla y seduce, o persuade, o convence, me da igual el verbo que quieras poner, pero esta es la idea. Es decir, mirar, ¿por qué? Porque la mirada forma parte esencial de la comunicación corporal, de ese 65%. Si tú no miras a la gente a la cara cuando estés hablando, y si me lo permitís, es una de las cosas por las que a mí no me encantan estos webinars, porque a mí me gustan los cursos y las conferencias presenciales, donde yo estoy viendo la cara de las personas y las personas me ven mi cara, porque aquí estáis todo el rato viendo las pantallas que os estoy compartiendo, pero no me veis casi nada más que al principio habéis visto un poco y luego al final, pues cuando quite esto me veréis, ¿no? Pero a mí me pone un poquito nervioso, sinceramente, no ver más que unas pocas caras en el mosaico de pantallitas que nos aparece en el ordenador, en la pantalla del ordenador, y a mí me gusta ver a la gente que tengo delante, me gusta poder verles las caras, poderles... Bueno, pues la mirada, tu mirada es fundamental. En un tuit que publiqué hace tiempo, me acuerdo que dije algo así, al hablar en público, donde va tu mirada, va tu comunicación. Por favor, quedaos con esa idea. Donde va tu mirada, va tu comunicación. Mira, ¿veis? Ahora
acabo de emplear un par de recursos retóricos que se llaman muy típicos. Decir una frase, dejar una pausa, un silencio breve detrás de esa frase, eso es como un subrayado de la frase que acabo de decir. Y a continuación he repetido la frase. Bueno, yo mismo tomo pie de las cosas que digo improvisadamente para poner ejemplos, para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, ¿quiere decir que no es importante? No, claro que sí que es importante. Quiere decir que si el 10% ese no está bien apoyado en el 90%, ese 10% se va a la porra. O sea, ya puedes ponerte como te dé la gana. Si yo digo algo, ojo, no estamos diciendo un texto escrito. Claro, en un texto escrito sí, si tú das el texto escrito, las otras personas se lo van a leer. Lo leerá cada cual a su aire, a su ritmo, y ahí el 100% de tu comunicación es una comunicación escrita. Un correo que envías a alguien, una carta, un artículo, en fin, un informe, lo que sea, ¿no? Escrito, ¿vale? Pero no, es que yo tengo que exponer todo esto que os estoy diciendo. Pues bueno, yo lo tengo que exponer. Pues es importantísimo, importantísimo que yo tenga que cuidar ese 25% y ese 65% a ser posible, que aquí en los webinars estos no es tan posible. Por eso les tengo un poquito de manía, sinceramente. Insisto que hay expertos en comunicación no verbal que dicen incluso un 7%. Hay en un vídeo que funciona por internet, por YouTube, una experta en comunicación no verbal americana dice el 7%. Y dice, y le damos mucha importancia a ese 7%. ¿Os dais cuenta? Claro, porque cuando tú vas a exponer algo en público o a otras personas les vas a hablar de algo, de tu proyecto, de tu plan, de lo que quieres convencerles, resulta que te preocupas mucho de pensar qué les diré. Y aquí diré esta palabra y esta idea y esto otro y pondré este ejemplo. Si todo eso está fenomenal, sí, pero como no te preocupes del otro 90%, vas a fracasar. Ponte como te dé la gana, lo siento, es así, es así. Necesitas aplicar muy bien esa comunicación paraverbal y esa comunicación corporal. Por eso insisto muchísimo en estos porcentajes, porque son fundamentales. Fijaos, pues en la comunicación corporal ya os he dicho que la mirada es clave. Las manos son otro elemento importantísimo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar, por lo menos los latinos, y nosotros somos latinos. Nosotros somos mediterráneos y los mediterráneos, griegos, italianos, franceses del sur, españoles, portugueses, gesticulamos mucho, más o menos, unos más, otros menos, pero gesticulamos mucho. Los países nórdicos, centroeuropeos o anglosajones en general gesticulan muy poco. Apenas mueven unas cejas o apenas mueven las manos. Los países latinos y también los latinoamericanos, por supuesto, los iberoamericanos de ascendencia española, pues claro, tienen más o menos nuestra cultura también y son más extrovertidos, manejamos mucho más las manos. Bueno, pues la mirada es clave y a las manos mi instrucción así breve y sencilla es deja volar tus manos. Deja volar tus manos. A las manos déjalas libres. Por tanto, esta mañana se lo explicaba precisamente a estos adolescentes en el curso al que he aludido antes. Las manos no las escondas detrás, las manos no te las dejes atadas delante de tu cuerpo, las manos no las tengas con los brazos cruzados, las manos no las metas en los bolsillos. Todo eso, por favor, no lo hagas. Deja volar tus manos. Es decir, deja las manos tranquilamente relajadas a los lados del cuerpo o con los codos doblados, tocándose levemente delante de tu cuerpo, tocándose levemente, no atando las manos y estrujándose y parece que se va uno a romper los dedos de tanto que se los estrujan a veces. No, tocándose levemente las manos sueltas y olvídate de ellas. Verás cómo ellas hacen gestos naturales porque irán al son de tus palabras. Conforme tú vas hablando, esas manos se moverán con naturalidad. Y ahí voy. Naturalidad, es importantísimo. Bueno, después la adecuación del gesto. La sonrisa o el gesto grave, según convenga y según toque, ¿no? Eso es importantísimo. Es que tengo que sonreír y como tengo que sonreír, pues siempre sonreiré. Hombre, no, siempre no tienes que sonreír. Cuando tienes que hablar de algo muy serio o algo muy grave, algo muy tal, pues tienes que poner un gesto. Insisto, que si tú lo sientes, y volvemos otra vez a las emociones, pensamientos, emociones, sentimientos, etc. Si tú sientes de verdad lo que estás diciendo, si tienes bien interiorizado tu mensaje, te saldrá natural. Te saldrá natural sonreír cuando estés diciendo algo agradable o te saldrá natural el poner un gesto grave y
incluso la voz, ¿ves? O sea, sin querer la acompañamos cuando tengas que transmitir algo duro, algo serio, algo grave, en definitiva. Bueno, y por último, el cuerpo estable. Estas 4 cositas quería simplemente destacar como más importantes dentro de la comunicación corporal. El cuerpo estable, ¿qué quiere decir? Hombre, que no te estés balanceando todo el rato, apoyándote en un pie, ahora en el otro pie, ahora doy un pasito adelante, doy un pasito atrás. En este curso de esta mañana también tengo un joven muy nerviosillo él, un poco hiperactivo, y que no paraba quieto, y venga, y se tocaba el jersey, y se daba un paso adelante, y se tocaba la pierna, y se rascaba la mano. Y yo le decía, por favor, a ver, quieto, haz ese ejercicio, estate quieto, venga, 30 segundos quieto sin moverte nada, que tu cerebro sea el que le mande al cuerpo tranquilidad, calma, sosiego. Bueno, pues esos ejercicios, todas estas cosas que estoy diciendo, las puedes hacer por tu cuenta. Puedes hacer pequeños ejercicios, es decir, habla, grábate, mírate en un vídeo, que te graben en vídeo, hablando de lo que sea y tal, y analízate estas cosas. Bueno, todo esto en mis cursos, lógicamente, lo analizamos, lo comentamos y lo practicamos como es natural. Bueno, pues esto básicamente quería transmitiros sobre la comunicación corporal. En cuanto a la comunicación paraverbal, la voz es importantísima, es muy importante de verdad. El volumen de tu voz, ya lo he dicho antes. Ni hablar gritando, porque tampoco tiene sentido que estés hablando así, y esto, bueno, ¿qué le pasa? Parece un feriante, ¿no? Estás dando una charla, una conferencia, no hace falta gritar. He visto algún conferenciante que gritaba y decía, es que queda incluso ordinario, queda vulgar. Pues alguien que gritaba mucho y decía que no hace falta que grite usted tanto, hombre. Yo siempre digo, pon el volumen adecuado para que te oiga quien esté más alejado de ti. Si hay megafonía, por supuesto, tienes que saber utilizar los micrófonos para que se oiga bien por la megafonía. Pero cuando no hay megafonía, que no es un grupo excesivamente numeroso, siempre digo a la gente, atención, procura que te oiga aquella persona que está más lejos de ti en el salón de actos, que está pues a 15 metros o a 18 metros o lo que sea. Y a veces le pregunto al que está al fondo, a ver, fulanito, ¿le oyes a menganito lo que dice? Pues no le estoy oyendo bien, claro, porque esa persona está hablando demasiado bajito. Bueno, el volumen de voces, tienes que poner un volumen de voz adecuado para asegurarte que te oigan todos. ¿Y cómo te van a oír todos? Si te preocupas de que te oiga quien esté más lejos de ti. Y por cierto, permitidme aquí este pequeño paréntesis que aprovecho en mis cursos, siempre estoy corrigiendo palabras que se dicen mal. Y esta es una de las que me gusta siempre corregir porque veo que muchísimos españoles no tienen claro esto. No es lo mismo oír que escuchar, por favor. No es lo mismo oír que escuchar. Hay mucha gente a la que le oigo a veces bueno, todos la veis, ¿veis? Le oigo. Le habréis oído más de una vez a alguien que va por la calle con el móvil en la oreja y que le dice al otro, a ver, oye, que no te escucho, muévete, que tienes mala cobertura, que no te escucho. Que no... Y yo me entran ganas de parar y decir, oye, pues escúchale, hombre, escúchale. ¿Por qué? Porque escuchar es poner atención, es un acto de tu voluntad, de eso que estás oyendo, prestarle atención y entonces le escuchas, ¿de acuerdo? Oír es oír pues, todos los sonidos que llegan a nuestros oídos y que entran en nuestro cerebro, pero que generalmente pues, muchas veces no los estamos escuchando. Yo por eso le digo siempre a la gente, espero que no solo me estéis oyendo, sino que me estéis escuchando, es decir, que estéis prestando atención a lo que estoy diciendo, claro, porque si no, pues fíjate tú. Bueno, pues atención, el volumen es alto y bajo. El tono puede ser un tono alto que transmite alegría, transmite felicidad, transmite entusiasmo, y un tono bajo transmite siempre seriedad, ¿verdad? Pues porque uno cuando dice, estoy feliz, uno normalmente no dice, estoy feliz. ¿Verdad que no es normal que diga, estoy feliz? No, eso dirá, estoy triste, estoy abatido, tengo un día fatal. Y empleas un tono de voz bajo inconscientemente porque le estás dando seriedad, gravedad a lo que estás diciendo. Pero cuando estás feliz, ¡feliz año nuevo! A nadie se le ocurre decir mañana por la noche, feliz año nuevo. Bueno, sí, mucha gente mañana dirá feliz año nuevo, con tono triste por las circunstancias que todos sabemos, claro. Bueno, pero ya me entendéis, ¿verdad? Tono alto se asocia con alegría, tono bajo con seriedad. Por tanto, la gente que tiene una voz excesivamente grave tiene que ir con cuidado, porque sin querer a veces no sabe transmitir alegría. Tengo ejemplos que suelo poner en mis cursos también de algún personaje famoso que le pasaba esto, ¿no?
que tenía una voz excesivamente grave, y tienes una persona conocida, y que para decir que estaba contento decía, sí, estamos muy satisfechos de esta, tal, y no sé qué. Y dice, bueno, tío, con esa voz, ¿a dónde vas? Una voz de ultratumba. El tono, por tanto, insisto, alto o bajo. El volumen de la voz es la intensidad de la voz, que es otra cosa que también muchos españoles dicen mal. Muchos españoles dicen tono cuando quieren decir volumen. Oye, baja el tono. ¿Cómo que baje el tono? Que hable más grave. No, que no grites. Ah, vale, pues entonces no me digas que baje el tono. Porque si bajo el tono, yo bajo el tono, ¿de acuerdo? Esto es bajar el tono, pero sin dejar de gritar. Estoy bajando el tono. Porque se puede hablar en un tono bajo y un volumen alto, como estoy haciendo ahora. O se puede hablar en un tono alto y un volumen bajito, como estoy haciendo ahora también, ¿de acuerdo? Bien, pues ahí está esta tontería que suelo hacer en mis cursos para enseñarle gráficamente a la gente la diferencia entre tono y volumen. Por favor, no digáis tono cuando queréis decir volumen. Bueno, palabras que me gusta corregir. El ritmo, ya lo he dicho antes, un ritmo rápido transmite ligereza, le quitas importancia a lo que estás diciendo. Bueno, esto tal, tal. Y en cambio, un ritmo lento le da importancia a lo que estamos diciendo. Yo me inventé un pequeñito diálogo entre una madre y una hija en el que me imaginaba que la madre le puede decir a la hija, atención, estoy hablando del ritmo ahora, del ritmo al que hablan. La madre le puede decir que te has gastado 500 euros en un par de zapatos, pero tú estás loca conforme estamos en casa, con la crisis, con los problemas que hay. 500 euros te has gastado en un par de zapatos. Y yo digo, ¿por qué la madre dice 500 euros tan despacito? Porque decir 500 euros muy despacito parece que sean muchos más que 500 y siguen siendo los mismos 500. La hija, en cambio, le puede contestar, oye, pues sí, mamá, 500 euros tampoco es para ponerse así, ¿no? Me gano 2.000 euros al mes y me he gastado, he dicho, mira, me voy a comprar un caprichito y me he gastado 500 euros, pero fíjate tú, tampoco te pongas así, mamá. Bueno, y la hija lo dice en un ritmo, ¿verdad? Un ritmo ligero, muy desenfadado. ¿Para qué? Pues para quitarle importancia a esos 500 euros, que no tienen más importancia. Oye, y la madre dice, pero por Dios, esta hija mía, 500 euros. Eso pasa en la vida diaria, nos pasa a todos, sin querer. Decimos algo muy lentamente para darle más trascendencia o lo decimos muy ligerito para quitársela. Esto en las técnicas de venta está muy estudiado. Yo vendí enciclopedias cuando era joven estudiante, hace 40 y algunos años. Y me acuerdo que en el dossier que me dieron de la editorial decía esto, decía, diga usted 100 pesetas, me acordaré toda la vida. Trate de decir 100 pesetas, dígalo así ligerito y rápido, o diga 100 pesetas muy despacio. Las 100 pesetas serán las mismas, pero el efecto que causará en la cabeza de quienes le escuchen va a ser muy distinto. Bueno, esto total son 100 pesetas. O estos son 100 pesetas. Me dice usted, bueno, esto se lo dije al jefe de compras de unos importantes supermercados en un curso que daba a ejecutivos y se me quedó pensando y dice, ostras, tienes razón. Digo, porque si viene un vendedor y te dice, mire, oiga, si usted me compra 10.000 unidades, yo le voy a dejar a 0,76 la unidad. Y tú te le quedarás mirando y dirás, ¿cómo? ¿A 0,76? ¿A 0,76? Pero si tengo un proveedor que me lo da a 0,62. Y el tío se quedó pensando y dice, ostras, tienes toda la razón, esto es auténtico, como lo estoy diciendo. Se quedó así pensando y dijo, ostras, pues tienes razón, claro. Entonces el que quiere vender, pues dice la cifra así rapidito y vamos, quitándole importancia, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, he hablado también un poquito de pasada antes de la vocalización. La vocalización es esto que estoy haciendo yo ahora. Pronunciar las palabras marcando muy bien las vocales, la A, la E, la I, la O y la U. Eso es vocalizar, aunque decimos vulgarmente vocalizar, a lo que técnicamente es articular, que es pronunciar perfectamente todas las consonantes, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la articulación. Entonces, para hablar bien, para que se te entienda, debes vocalizar bien, lógicamente las vocales, pronunciarlas bien, y debes articular bien, debes pronunciar bien también todas las consonantes, sin dejar de pronunciar ni una sola, fíjate, sin dejar de pronunciar. Es que esa palabra me cuesta, bueno, si te cuesta, repítela 100 veces. Pronunciar, pronunciar, no, pronunciar, no, pronunciar. Mucha gente a lo mejor dice esa palabra y dice, hay que pronunciar, y le entendemos, sí, pero ¿no? Cuando uno está aprendiendo inglés o habla inglés a medias,
cuando oyes a alguien que habla inglés muy cerrado y que no pronuncia bien, no articula bien los sonidos, pues entonces te cuesta mucho más entenderle. Bueno, pues tú procura que te entiendan, y si tu objetivo, lógicamente, cuando hablas en público es que te entiendan, debes vocalizar y debes articular. Y por último, la expresividad. La expresividad es la proximidad afectiva del orador con respecto a lo que cuenta. Amigo, esto tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque yo puedo decir las cosas, bueno, de una manera más o menos anodina, tal, sin sentir mucho lo que estoy diciendo. Sí, estoy diciendo las cosas, pero ¿las estás expresando? No. Te quiero. Ese te quiero que oímos tanto en las películas americanas, I love you too, ¿verdad? Cuando se despiden, ya en vez de decir hasta luego, adiós, no, dicen I love you too, te quiero, yo también. Y lo dicen ya casi vacío de contenido. Eso no es lo mismo decirlo así que decir te quiero. Te quiero. Joder, tío, eres mi mejor amigo. Te quiero muchísimo, de verdad. O a una madre, o a un padre, o a un hijo, a una pareja, al novio, novia, marido, mujer, etcétera, ¿no? Bueno, claro, y eso, atención, que hay algunos actores que yo me sé que podrían declamar un poquito mejor y podían transmitir mucho mejor las emociones si tuvieran más expresividad en lo que dicen. La expresividad es fundamental. Hombre, es fundamental. ¿Por qué? Porque, como digo, una definición de la expresividad dice esto, dice que es la proximidad afectiva del orador con respecto a lo que cuenta. Es decir, hasta qué punto te estás identificando con lo que estás diciendo, hasta qué punto estás sintiendo de verdad eso. ¿Ves? Es que a mí esto me emociona mucho, o sea, es que a mí me encanta ayudar a la gente, es que me encanta enseñarle a hablar en público. Y yo cuando digo esto, y lo digo de verdad, y ahora lo estoy diciendo de verdad, la gente me dice, tú es que expresas con mucha, expresas, claro, transmites con mucha eficacia, claro, ¿por qué? Porque estoy sintiendo de verdad lo que digo, pongo pasión en lo que digo. Y al poner pasión, al creerme firmemente el mensaje que estoy transmitiendo, sin querer, estoy poniendo expresividad, matices en la voz al pronunciar determinadas palabras o expresiones o frases que transmiten emociones a quienes me están escuchando. Porque resulta claro que las emociones se transmiten de un modo no verbal. Señoras y señores, atención, es fundamental. Y por último, ahora iremos a eso. Acabo porque he dicho la comunicación corporal, la comunicación paraverbal y ahora, por último, la comunicación verbal, que es el contenido. El contenido, bueno, pues el contenido tenemos que tener en cuenta unos cuantos criterios esenciales para que tu mensaje esté bien transportado por esa comunicación corporal y por esa comunicación paraverbal para que llegue bien a la cabeza de quienes te escuchan. Un buen comienzo capta la atención de quien te está atendiendo, en principio está atendiéndote, dispuesto a escucharte. Por eso os decía que yo mis cursos muchas veces los empiezo sorprendiendo, haciendo como que hablo muy mal, porque claro, quien viene a mi curso todavía no me conoce personalmente, a lo mejor, alguno me dice, no, es que ya te he visto por internet y ya me sabía yo este truco, y te, bueno, tío, pero a veces les asusto y ponen una cara de miedo pasmosa porque se han apuntado a un curso de 30 horas y yo empiezo balbuceando, bajando la mirada, no mirándoles, con un tono monótono, con poca voz, diciendo muchas muletillas, etcétera, etcétera, haciéndolo fatal, ¿no? Representando a alguien que tiene miedo a hablar en público. Bueno, pues esa es una manera de empezar que me inventé hace muchos años y que procuro hacer muchas veces, porque cuando levanto la mirada y les veo poner una cara de susto, dicen, Dios mío, este es el profesor de oratoria, qué horror. Bueno, pues algo que sorprenda, que capte la atención del público. Y para eso tienes la imaginación, caramba, pues pon en marcha tu imaginación y sorprende de una manera adecuada, de una manera también un poquito, en fin, sin exagerar, pero tu prudencia te dirá qué tipo de cosa puedes hacer y hasta dónde puedes hacer determinada tontería o payasada o broma o no, o lo que sea. En fin, esto entraríamos en otro terreno que no tenemos tiempo de entrar. El orden lógico, hombre, orden lógico. No sabéis la de gente que me dice que es que mi problema no es tanto que tenga miedo, pero es que me doy cuenta que cuando explico cosas, pues se me desordenan las ideas y no consigo terminar de tener un orden lógico en la manera de exponer. Bueno, pues eso tienes que decidir qué orden quieres seguir, cómo haces una introducción, cómo haces un desarrollo normal, cuántos puntos voy a desarrollar en el cuerpo de mi intervención.
qué contenido le voy a dar a cada uno de esos puntos, 3, 4, 5 puntos, lo que sea, en fin, tú verás, que tenga una unidad, que todo lo que estés diciendo esté orientado a esa tesis central de tu intervención. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que tienes que pensar. A ver, el objetivo de este que estoy diciendo yo esta tarde, ¿qué es? Pues transmitiros una serie de ideas que os puedan servir y que sean interesantes para ayudaros a mejorar el hablar en público, ¿no? Y excitaros las ganas de aprender más, como es natural, lógicamente, claro que sí. Hombre, claro que tengo interés en que muchos de vosotros pudierais venir a mi curso, por supuesto, pero ¿por qué me tengo que esconder de eso? ¿Pero por qué? No, en absoluto. Bueno, pues todo lo que digo, lógicamente, está orientado a que os sirva este webinar, pero también, lógicamente, yo, en el fondo, estoy vendiendo, claro que sí. Pero que no te dé vergüenza. Es que esa es otra, es que a mí me da mucha rabia la gente que parece que le dé vergüenza vender. No, hombre, no, vender es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa y no tienes que avergonzarte. Bueno, claridad, evidentemente, claridad. Tío, explica bien las cosas, dilas de una manera clara, pon ejemplos. A mí me gusta mucho poner ejemplos. Hoy me estoy reprimiendo bastante en poner muchos ejemplos que me gusta poner porque quiero ceñirme al tiempo y nos queda ya poco para terminar. Pero que todo lo que digas esté claro. ¿Y cómo conseguirás que esté claro? Si de verdad estás pendiente de quienes te escuchan. No estés pendiente de ti, sino de quienes te escuchan. ¿Me estarán entendiendo? Perdón, ¿me estaré explicando suficientemente claro como para que estas personas o esta persona que me está escuchando le resulte agradable lo que estoy diciendo y por supuesto que le resulte claro? Bueno, pues la claridad es otro elemento fundamental en tu comunicación verbal. Y por último, por resumir, estos son solo algunos de los puntos, pero son puntos básicos, busca un buen final, hombre, busca una buena conclusión o cierre, un llamamiento a la acción, como dicen los expertos en marketing, call to action, que dicen en inglés. Un cierre, algo que les... Porque dice un experto en comunicación, fijaos lo que dice, un tal Berbach, que quien se ha dedicado como Maite a la publicidad a lo mejor le suena, desde el fundador, uno de los fundadores de la agencia de publicidad multinacional DDB, Doyle der Berbach. Pues Berbach, el tercero de los socios, que es un experto en comunicación de los años 60, dice en un artículo que conservo suyo, dice: lo que mueve a la gente, fíjate, lo que mueve, es decir, lo que lleva a tomar decisiones, acordaos que hemos dicho antes, decisiones que vienen de actitudes, etcétera, etcétera. Bueno, lo que mueve a la gente no es lo que dices. No, repito, no es lo que dices, es la forma en que lo dices. Claro, es la forma en que lo dices. Porque si tú lo mismo que dices, lo dices de una manera o dices de otra, pues va a ejercer una influencia psicológica en esa persona. Entonces, por eso digo, un buen final, una buena conclusión, un buen cierre, ese llamamiento a la acción, o como dicen en inglés los de marketing, que los de marketing siempre están con el inglés, que está de moda, ¿qué le vamos a hacer? El call to action, pues venga, pues vale, call to action. Pero a mí me gusta decir llamamiento a la acción, caramba, que es la expresión en español, en castellano, ¿no? Bueno, pues fijaos, dice, y estamos, como decía antes, estamos terminando, nos quedan ya unos poquitos minutos y acabo enseguida, y por favor, preguntadme algo cuando acabemos, no me dejéis mal, no hagáis lo que decía yo antes de la gente, que acaba la conferencia y nadie pregunta nada, ¿no? Dice Daniel Goleman que comunicar es transmitir emociones, ¿veis? Y las emociones se transmiten de un modo no verbal. Amigo, comunicar, que es lo que nos importa aquí hoy, es transmitir emociones. Si no transmites ninguna emoción, no estarás comunicando. Repito, ponte a hacer el pino, lo que te dé la gana, de pie, sentado, tumbado, lo que quieras. Como no transmitas emociones, no estarás comunicando. Estarás hablando bla, 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 bla. Y por desgracia, ¿cuántos profesores hay? Me meto mucho con ellos porque es que he dado cursos también, a veces de vez en cuando doy cursos a profesores, profesionales de la educación, y los estudiantes, tanto jovencitos como estos que tengo estos días, como universitarios, ¿cuántas veces me dicen que tienen profesores que son deplorables, que son lamentables, que no saben comunicar sus enseñanzas de manera eficaz a sus alumnos? Por eso yo enseño a los profesionales de la educación a comunicar con eficacia sus conocimientos. Bueno, pues porque no transmiten ninguna emoción, porque no le ponen pasión a lo que hacen. Y entonces así no hay manera.
Comunicar es transmitir emociones y, repito, las emociones se transmiten de un modo no verbal. No por lo que dices, sino por cómo lo dices. Por eso dice Berbach, este padre de la revolución creativa de los años 60, este publicitario tan famoso, dice lo que mueve a la gente no es lo que dices, es la forma en que lo dices. Así que fijaos si tiene importancia. Y en este contexto, no perdáis de vista esto que os estoy diciendo. Esta otra cita, aunque sea un poquito larga, la puse, no me gustan las citas tan largas, pero bueno, esta la puse porque me pareció clave. Dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, a diferencia de la mente racional que se comunica a través de las palabras, las emociones lo hacen de un modo no verbal. ¿Qué quiere decir eso? Las ideas, la mente racional, o sea, las ideas se comunican a través de las palabras, ya digo, en un texto escrito, etcétera, pero las emociones lo hacen de un modo no verbal. O sea, no se transmiten por lo que dices, sino por cómo lo dices. Y sigue diciendo, de hecho, cuando las palabras de una persona, atención a esto, cuando las palabras de una persona no coinciden con lo que nos transmite su tono de voz, sus gestos u otros canales de comunicación no verbal, la realidad emocional del individuo, ¿qué está sintiendo ese individuo? Eso es lo que se refiere, la realidad emocional del individuo, de quien habla, no hay que buscarla tanto en sus palabras, como en la forma en que nos está transmitiendo su mensaje. ¿Veis cómo esta cita de Daniel Goleman es definitiva para lo que os estaba diciendo? Bien, pues voy a terminar con un ejemplo de estos que me gusta tanto poner, pero que es exactamente esto que dice aquí Daniel Goleman. A mí me suscitó el recuerdo de una cuña de radio. Yo fui jefe de informativos de la SER en la Comunidad Valenciana en los años 80 y pues aquellos años de radio me enseñaron muchas cosas y una de las cosas que curiosamente se me quedó en la memoria, yo entonces no daba estos cursos, empecé en el año 94 en el Colegio de Abogados de Valencia. Pero una de las ideas que se me quedó, un recuerdo, fue de una cuña de radio que responde exactamente a esto que dice aquí Daniel Goleman. Fijaos, os la voy a contar para que veáis cómo era la cosa. Es cuando nació ING Direct, ¿sabéis, no? El banco que alardeaba siempre de que es un banco, pero que no es como un banco normal, que somos otra cosa, en fin, el banco que no es banco, toda esta cosa. Pero ya en aquellos años 80, cuando empezaron, hicieron una campaña de publicidad que los creativos de la agencia de publicidad que se llevara el chollo de ese contrato, supongo que sería un buen contrato, pensaron en distinguirse del resto de bancos. Todo el mundo quiere siempre distinguirse de la competencia, ¿verdad? Es uno de los principios básicos. Bueno, pues crearon una campaña bajo el eslogan "no es lo mismo", no es lo mismo. Ese era el eslogan de la campaña. Y entonces, entre otras cosas, diseñaron varias cuñas de radio. Y una de esas cuñas de radio, que os la voy a reproducir porque yo de joven era imitador, y os digo, cuando yo os digo que alguien hablaba así, es que hablaba así, no exagero. Era la voz de una chica, por favor, esto digo siempre en mis cursos, esto lo hago, es una prueba de campo. Me tenéis que decir, aquí no me lo podéis decir, pero en fin, mis alumnos sí que me contestan de viva voz cuando hago esto, ¿no? Me tenéis que decir qué sensación os ha causado. Entonces, una voz de una chica se oía en radio. Lógicamente, en la radio solo hay comunicación paraverbal, ¿os acordáis? No hay comunicación corporal porque no te ven, no hay mirada, no hay manos, no hay cuerpo, no hay gestos, no, solo es la voz. Y todo está supeditado a la fuerza de la voz, que a mí eso me parece maravilloso, ¿no? Pero bueno, una voz de una chica decía, atención, decía: ¡me han ascendido! ¿Os acordáis lo que decía antes del tono de voz? Un tono alto evoca alegría, ligereza, felicidad, ¿sí o no? Bueno, pues la chica esa, más o menos, yo trato de imitar lógicamente la voz de una chica diciendo eso. ¡Me han ascendido! ¿Verdad que transmite más o menos alegría, felicidad, satisfacción? Atención ahora, porque a continuación se oía la voz de otra chica que decía: ¡qué bien! ¿Qué os ha transmitido? Por favor, pensadlo. No me lo podéis decir, pero decidlo. Estaréis diciendo en voz alta, aunque no os oiga: envidia, rabia, fastidio, mira esta, la han ascendido y a mí no. ¿Verdad que sí? Todos, nadie nunca jamás me dice que esa chica segunda está feliz de que hayan ascendido a su amiga. Nunca nadie. Y yo les digo siempre a mis alumnos cuando les hago esta prueba, digo: ¿pero por qué? Si ha dicho qué bien. Ha dicho qué bien. Y en el guión de la cuña seguro que pondría qué bien entre admiraciones, pero entre paréntesis, el creativo que habría diseñado esa cuña de radio pondría:
en tono displicente, en tono de rabia, y a la actriz o a la locutora que tenía que poner esa segunda voz le daba instrucciones de que lo dijera, transmitiendo esa emoción. Eso es lo que hacen los actores continuamente en las películas, transmitirnos emociones, ¿lo veis? Bueno, no ha terminado la cuña de radio. Volví a oírse la voz de la primera chica, exactamente igual que antes, y decía, ¡me han ascendido! Y otra voz de otra chica decía, ¡qué bien! ¿Esta sí que coincide o no coincide? Lo que dice con cómo lo dice. Bueno, pues entonces cerraba la cuña la voz del locutor diciendo, no es lo mismo. ¿Veis? Claro, no es lo mismo cómo ha dicho una qué bien y cómo ha dicho la otra qué bien. Las dos han dicho qué bien, pero la primera nos olvidamos de que ha dicho qué bien porque lo que nos ha transmitido es su tono de voz, nos ha transmitido rabia, fastidio, envidia, etc. En cambio, la segunda, que hay una plena coincidencia, lo veis, hay coincidencia entre esa comunicación paraverbal y esa comunicación verbal, entre lo que dice y en cómo lo dice. Fijaos si tiene importancia que cuides la forma de decir las cosas. Bueno, pues por último, esta es una chica que yo recomiendo que busquéis en internet, que se llama Malala, que es una chica que fue premio Nobel de la Paz a los 18 años. Le pegaron un tiro, si veis su ojo izquierdo está un poquito así medio cerrado, porque le pegaron un tiro los talibanes en Pakistán por ir al colegio, simplemente por ir al colegio. Bueno, y entonces da un discurso, ahí están las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas, ante unas 2000 personas que abarrotan el Salón de Plenos de las Naciones Unidas en Nueva York, una chiquita que ahí tenía 16 años, pakistaní, o sea, de extracción más bien humilde y sin mucho nivel cultural, lógicamente, tenía además 16 años. Bueno, pues da un discurso espléndido. Si ponéis Malala en la ONU, insisto que os enviaré los enlaces, os los enviaré a todos, pero por si alguien quiere ya tomar nota y verlo dentro de un rato, Malala en la ONU, subtítulos, o sea, si está, la versión de la BBC tiene subtítulos en español, ¿vale? Bien, pues ved por favor con qué calma, con qué aplomo habla, cómo deja pausas, cómo mira el texto, cómo mira al público, en fin, todas las cosas que yo digo, esta niña lo interpreta maravillosamente. Le pegaron el tiro cuando tenía 14 años, aquí tenía 16 cuando da este discurso en la ONU y a los 18 fue premio Nobel de la Paz. Y luego hay otra niña que ya es la repera limonera, porque esta todavía lee el texto de la conferencia, pero es que esta otra es una niña indígena de 11 años, sexto de primaria, en el estado de Nuevo León, en México, y bueno, da un discurso ahí sobre la multiculturalidad en el estado de Nuevo León, en México, hablando de las diferencias étnicas que hay en México y tal. Al principio lee, porque está leyendo, saludando a las personas que están ahí presentes de un certamen de fotografía, etcétera, etcétera, y da un discurso, bueno, una cosa espectacular. Dice, pero ¿cómo es posible que esta niña, sin leer nada, y habla con su acento mexicano, que es encantadora? A esta niña le han hecho entrevistas en televisión, están en YouTube, hay entrevistas, Natalia Lisset López López, me acuerdo que dicen, me llamo Natalia Lisset López López, pero ponéis niña indígena mexicana y os saldrá enseguida, niña indígena mexicana, discurso de niña indígena mexicana. Bueno, insisto que os enviaré los enlaces. Bien, pues acabamos con esto. Simplemente os recomiendo estos vídeos también porque son ilustrativos de todas estas cosas que os he estado diciendo en este webinar. Acabamos diciéndoos que tú también puedes hacerlo. Si esas dos niñas, las niñas de la mexicana dice, sus papás venden plantas en el mercadillo ambulante de cerca de su casa, o sea que imaginaos también el nivel cultural y de formación que tiene, una chiquita pequeña, claro. Bueno, pues tú tienes mucha más formación y puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje positivo con el que quiero dejaros para que pienses que tú puedes hacerlo perfectamente. Y acabo definitivamente con la cita de Susan Jeffers, la que ya os he citado antes, que dice esto, fijaos, dentro de usted, esperando simplemente el momento de emerger, hay una increíble fuente de energía, más que suficiente para formar una vida placentera y satisfactoria. ¿De acuerdo? Bien, pues quedaos también con esta copla porque tú tienes ese potencial y tienes que simplemente ponerlo en acción.
sacarlo de dentro y poner en práctica todas estas cosas y muchas más que puedo decirte si vinieras a mi curso, como es lógico, donde son cursos de 30 horas en los que hacemos ejercicios, practicamos, etc. Bien, termino con la misma pantalla con la que hemos empezado y pues ahora es cuando me apetece que me podáis volver a ver